Bendito el Señor. En Lucas capítulo 24, y vamos a leer el capítulo completo porque queremos considerar el mensaje de hoy de la aparición a la comisión. Y siempre hablamos acerca del poder de la resurrección. Sin la resurrección, el evangelio no existiría. Sin la resurrección, nuestra fe sería vana, en vano. Sin la resurrección, realmente el mismo Pablo decía en 1 Corintios capítulo 15, usando un coloquialismo del hedonismo griego, diciendo, si Jesús no hubiera resucitado, comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Qué significa eso? Eso es un tema, ¿verdad?, del hedonismo en esa cultura. Y tiene que ver con que si realmente Jesús no resucitó, entonces vamos a darnos la buena vida porque mañana vamos a morir. ¿Verdad que sí? Eso es lo que está queriendo implicar. Ahora bien, bendito el Señor. Queremos ver la implicación que tiene la resurrección en nuestras vidas. La implicación que tiene la aparición de Jesús ante sus discípulos en nuestras vidas, en la vida de la iglesia. O sea, ¿cuántos de ustedes saben que la iglesia no hemos sido llamados para engordar en nuestros asientos? ¿Cuántos de ustedes sabían que no hemos sido llamados a ser consumidores? La iglesia del Señor no ha sido llamada a ser una iglesia consumidora. De eso hay bastante, ¿verdad? Pero Dios ha llamado a su iglesia, redimida por la sangre de Cristo Jesús, con un propósito. A esa iglesia es la que Pablo dice en la epístola a los Efesios, acercaos a él, piedra viva, y vosotros piedras vivas, como casa espiritual, que son edificados. Somos llamados piedras vivas. Quiere decir que somos piedras que tienen vida. La vida nos ha sido dada. Y la vida está en su Hijo amado Jesucristo. La sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Y esas piedras vivas están siendo edificadas sobre la piedra angular que es Cristo mismo. Que no es una institución, que no es un concilio, que no es una tradición, que no es una filosofía, que no es un movimiento más, sino que es una vida que desea revelarse a cada uno de nosotros, se ha revelado a nosotros y desea revelarse aún más para que nosotros tomemos el lugar que nos ha sido dado en Cristo Jesús. Lucas capítulo 24, y leemos desde el versículo primero al capítulo completo, 53 versículos, y lo vamos a estar trabajando poco a poco. Y dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se prepararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a su tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucita el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dijeron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas,
y no las creían. Pero levantándose, Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Me voy a detener aquí porque vamos a trabajar el capítulo entero, pero lo vamos a estar dividiendo por partes, ¿verdad? Porque no quiero aburrirles, no quiero que se me duerman, quiero que estén aquí presentes en esta conversación. Lo primero que vamos a considerar, la primera evidencia de Jesús resucitado, lo vemos en los versículos 2 y 3 y en el versículo 12. Vemos primeramente la tumba vacía. La tumba vacía. Hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. La tumba vacía. ¿Y quiénes eran los primeros o las primeras que encontraron la tumba vacía? Mujeres. Mujeres. María Magdalena, Juana, María, la madre de Jacobo y las demás. ¿Y qué implicación tiene el hecho de que sean mujeres que hayan sido las primeras que hayan visto la tumba vacía? Porque las mujeres tenemos igualdad que los hombres. No, eso no es. Nuestro derecho hay que reclamar. No, tampoco es. Tiene que ver, Dios permite una cosa tan contundente como esa en una sociedad. Yo quiero que ustedes visualicen el contexto de lo que había pasado. Aquí hace 2 días habían crucificado a Jesús ante toda una ciudad. Todo el pueblo, todo Jerusalén había visto la muerte tan brutal, tan violenta por medio de crucifixión de un hombre que era inocente, de un hombre que era maestro y que hacía buenas obras y que hacía sanidades y hacía liberaciones. Y fue sujeto, pocos sabían ellos que todo eso era parte del plan redentor de Dios ejecutado, establecido y señalado desde antes de la fundación del mundo. Sin embargo, la implicación que tiene que sean mujeres las que hayan hecho esa observación es que, primero, que habiendo pasado 2 días, había gran temor. Porque fue una muerte violenta. Los que vieron la película, la Pasión del Cristo, notarán que fue una película muy violenta, sumamente violenta. Y más sin embargo, las narraciones históricas del Jesús resucitado abarcan aún más la envergadura y la magnitud de la envergadura de la violencia con la cual Jesús fue crucificado. Así que, habiendo Jesús muerto, avergonzado, acusado delante de toda una ciudad, había gran miedo. Estaba aquello de que mejor es que tú te pongas para tu número y no te pongas a hablar muy duro, porque aquí te van a echar mano. Eso es en lo que tiene que ver simple y llanamente con la declaración de Jesús resucitado. Pero el hecho de que sean mujeres tiene una implicación de mayor fuerza, porque la mujer en esa sociedad era una mujer de 5ª categoría, de inferior categoría con relación al hombre. Era una sociedad patriarcal. Era una sociedad machista, era una sociedad en la cual el hombre era quien mandaba y la mujer tenía unos señalamientos específicos. Y que una mujer se haya levantado a decir que resucitó, pero no lo dijo, resucitó, no, resucitó, Él vive. El declarar su resurrección en esa sociedad al tercer día era algo muy grande, era un riesgo muy grande.
Y la pregunta que yo te quiero hacer es, ¿estás dispuesta a tomarte el riesgo, el precio del evangelio, el precio, el costo por el evangelio, por seguir a Jesús? Hoy día, en una sociedad donde vas a ser perseguido, perseguida, donde vas a ser burlado, burlada, donde realmente el mundo busca toda la manera para desacreditar el evangelio. Y eso no es de ahora. Eso es de entonces. Y tan fue así que María Magdalena fue, ¿verdad? Se presentó a los demás discípulos y ellos no les creían. Y lo que vemos en el versículo 12, Pedro se levantó, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Vemos la tumba vacía como evidencia de la resurrección. Y luego, número 2, vemos las palabras de Jesús. Porque regresemos otra vez, María Magdalena, Juana, María y las demás mujeres que fueron al sepulcro, encontraron 2 varones con vestidos resplandecientes, diciendo en el versículos de 4 al 8, del versículo 5, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Eso es una declaración que los hombres le están diciendo, las criaturas le están diciendo a María Magdalena y a esas mujeres. Entonces, fíjense lo próximo que les dice. Lo próximo que les está diciendo les están haciendo recordar las palabras de Jesús. Acuérdense, acordaos de los que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿Saben una cosa? Muchas veces nosotros nos envolvemos en nuestro afán cotidiano. Crucificaron a Jesús, fue sepultado. Hay gran temor, están en shock, ¿verdad? Ante los sucesos. Una cosa pudiéramos comparar para traerlos en términos nuevos. ¿Recuerdan el 9/11? ¿Ustedes recuerdan lo que ustedes estaban haciendo el día del 9/11? Yo recuerdo lo que yo estaba haciendo. Los que son un poquito mayores, ¿recuerdan lo que ustedes estaban haciendo el día que asesinaron al presidente Kennedy? Solamente una persona vivió esa época. No miren. Todos de esa generación, que es la generación de mi madre, de mis padres, se acuerdan exactamente lo que estaban haciendo cuando se enteraron. Cuando Walter Cronkite de CBS News anunció que el presidente había fallecido. Así que, y eso es una cosa, entonces eso no es nada comparable a la muerte de Jesús. Sin embargo, aquí vemos lo que Jesús les había dicho era anunciándoles y ya se habían olvidado. Porque era como que ya habían aceptado, lo crucificaron, murió, sepultó, lo vamos a extrañar, lo extrañamos, ¿verdad? Estamos tristes, esperamos, vamos a ver si pasa la resurrección, ¿verdad? Como él dijo. Y entonces se habían olvidado de las palabras de Jesús. Y esos hombres tenían que recordarle las palabras de Jesús. Así que está la tumba vacía, están las palabras de Jesús.
Pero entonces, fíjense, ahora vamos a ver eso fue la primera estampa, el primer episodio. Vamos al versículo 13. El versículo 13 seguimos leyendo, dice, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas sus ojos estaban velados para que no le conociesen. Y Jesús les dijo a ellos, qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿No te has enterado lo que ha pasado aquí? Tú eres el único extranjero en Jerusalén que no te has enterado de lo que ha pasado aquí. ¿Y con quién estaban hablando? Con Jesús. Pero no podían darse cuenta que era Jesús, que estaba caminando con ellos y que estaban teniendo una conversación con él. Y entonces él le dijo, ¿qué cosas? ¿Qué pasó? Yo me puedo imaginar la cara de Jesús como haciéndose el bobo aquí. ¿Qué cosas, verdad? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo. Ellos estaban claros. Y el autor de este evangelio de Lucas quería dejar claro que los discípulos sabían de quién se trataba. Sabían exactamente quién era Jesús. Era varón profeta, era poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y también tenían claro de que, el versículo 20, que le entregaron los principales sacerdotes y gobernantes a sentencia a muerte y le crucificaron. O sea, sabían quién era Jesús, sabían lo que le había ocurrido a Jesús, y entonces también ellos mismos aguardaban, decían, pero nosotros esperábamos que era Él que había de redimir a Israel. Ellos tenían esa esperanza de que Jesús iba a redimir a Israel. Yo me puedo imaginar, ¿recuerdan el día que dedicaron a Jesús en el templo? Que vino aquel hombre anciano que dijo, ahora yo puedo irme en paz porque mis ojos han visto al Redentor, al Salvador de Israel. ¿Recuerdan eso? Eso no pasó en vano. O sea, sabían quién era Él. Sabía el propósito, la misión a lo que Él venía. Sabía su muerte. Entonces, versículo 22, aunque también nos han asombrado, pero de nosotros. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Tercer día de la muerte. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. O sea, esos mismos hombres dieron testimonio del testimonio de las mujeres que habían estado en el sepulcro. O sea, sabían quién era Jesús, sabían de su muerte y cómo iba a suceder, sabían de la misión de Jesús y sabían del testimonio de esas mujeres del Jesús resucitado. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Y entonces Jesús les contesta, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y entonces, ¿qué ocurrió? Vemos aquí que Jesús mismo, todavía con su identidad, con el velo puesto,
con su cara velada, cubierta, para que no le reconocieran, él daba testimonio, hacía referencia de los profetas, las referencias sobre Jesús de parte de los profetas, de parte de la ley, Moisés, los profetas y las escrituras, en el Antiguo Testamento. Ahora bien, fíjense una cosa, en muchas iglesias hay una alergia a leer el Antiguo Testamento, ¿saben? ¿Sabían eso? Mucha gente tiene alergia. No, yo soy una iglesia neotestamentaria. Yo solamente leo los evangelios y Apocalipsis. Pero aquí Jesús está haciendo referencia al Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué hacía referencia al Antiguo Testamento? Porque el Nuevo Testamento no había sido terminado. Y no podía ser referido a algo que no existía todavía. Así que la revelación de Dios que había sido registrada hasta ese momento era lo que Jesús hacía referencia. A Moisés, la ley y los profetas y las escrituras. Entonces, fíjense, cuando ellos vieron eso, ¿qué hicieron? Le invitaron a que se quedasen con él. Todavía no habían reconocido que era Jesús. Y fíjense una cosa. Versículo 29. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aquí el versículo 30 viene una parte clave aquí. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. ¿Y qué ocurrió después? Les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Es como que un glimpse, como una aparición así, de momento se dejó ver y de repente se desapareció de su vista. Pero ellos pudieron ver, fíjense que Jesús, primero estaba la referencia de la tumba vacía, luego de la referencia de los varones en el Santo Sepulcro, de las palabras de Jesús, luego las referencias que el mismo Jesús hacía de los profetas y de la ley. Pero ahora Jesús está haciendo mediante la demostración, la conexión de todas esas cosas conmigo. Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Ustedes saben una cosa? La revelación de Dios, Dios se revela. Dios es real. Yo quiero hacer una cosa, esto es una locura. Marian, apaga esta luz. Apaga la luz allá atrás. Apaguemos las luces. Imaginemos que esto está apagado también. Esto es un experimento. Esto es un laboratorio. ¿Verdad que sí? Los que nos están viendo en sus casas dicen, este hombre se ha vuelto loco. Pero no. Imagínense que este salón está oscuro como boca de lobo. Oscuro, que tú abres los ojos y los cierras y está todo igual. Las sillas están en el mismo lugar, las cámaras están en el mismo lugar, la gente está sentada en el mismo lugar. Es real, es concreto, es verdad, es concreto. Yo no lo puedo ver, pero es real. Yo no la puedo ver, pero es real. Ella es mi esposa, para los que no sepan. Yo no puedo verlo, pero es real. Pueden prender las luces. Pero cuando veo la luz, cuando la luz se enciende, entonces lo que es real, que yo no podía ver, ahora lo puedo ver. Dios es real. Dios es verdad.
A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios, aquí, quien está sentado en el seno del Padre, este le ha dado a conocer. Jesús estaba presente ante esos discípulos y ellos no lo podían ver. Y era Jesús, y era el Salvador. Y él les había dado señal por las referencias de las Escrituras. Y la última señal fue la misma señal que le había dado antes de su crucifixión, la última cena. Tomó el pan y lo partió. Y el partir el pan es símbolo del cuerpo de Cristo quebrantado. Este es mi cuerpo, el cual por vosotros es partido. Y entonces ahí ellos pudieron ver. Oh, hace unos días yo tuve una cena con Jesús y el pan fue quebrantado y fue bendecido y fue quebrantado. Y ahora está pasando otra vez. Los ojos le fueron abiertos. Es la demostración de Jesús. Y luego, versículo 31, le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos, mirad mis pies, que yo mismo soy. Palpen, vean. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados. ¿Saben lo que hizo? Jesús, ¿tienen algo de comer? Un espíritu no tiene hambre. Un espíritu no tiene marcas de heridas. Jesús se les presentó a ellos en carne y hueso. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Otra vez, recordándoles, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito. ¿De quién? ¿De quién? De mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés, en los profetas, ¿y en dónde? En los salmos. Hace unas semanas el hermano Julio estaba hablando acerca del libro de los salmos y la eficacia de cómo orar los salmos. ¿Saben por qué? Porque en el libro de los salmos está empapado de la persona de Cristo Jesús. ¿Ve? Toda la Biblia, desde el Génesis, denota la revelación progresiva de Dios, de Jesús, de Dios en la persona de Cristo Jesús. Todo desde el mismo Génesis. Por eso es que es un error garrafal dividir la ley y hacer la división ley y los evangelios. O entre el Antiguo y Nuevo Testamento, porque es desde el mismo Génesis, todo apunta a Cristo. Todo apunta a Cristo revelándose progresivamente. No todos lo podían ver,
No todos podían, pero era la realidad. Y poco a poco Dios se iba desdoblando a través de todas las escrituras, a través de la ley, los profetas, a través de los salmos, a través de las historias, a través del propósito, a través de Israel mismo, el plan de Dios con Israel, y luego los evangelios. Vemos a Jesús en persona, el verbo, esa promesa hecha carne, y luego de su muerte y resurrección, la venida del Espíritu Santo, y la venida del Espíritu Santo que vino a empoderar a ese pueblo, a su pueblo redimido. La venida del Espíritu Santo, que es Dios habitando en la vida del creyente. El Espíritu Santo que en el principio, en el Antiguo Testamento, iba y venía, se manifestaba y desaparecía, pero ahora el Espíritu Santo ha venido para morar en la vida del creyente desde el mismo día que nosotros recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. El mismo Espíritu Santo que te empodera, el mismo Espíritu Santo que te recuerda todas las cosas, el mismo Espíritu Santo que te deja saber y te recuerda que has pecado, que trae convicción y trae arrepentimiento. La misma benignidad de Dios que conlleva el arrepentimiento, eso es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que revela todas las cosas. Por eso es que nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. El Espíritu que mora en ti, que mora en mí, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, aún lo profundo de Dios, aún las profundidades de las riquezas de la gloria de Dios es revelada por el Espíritu Santo. El reconocimiento, la visión. Y luego vemos la revelación. ¿Qué ocurrió? Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Tú sabes que tú no puedes conocer, entender las Escrituras si el conocimiento, si el entendimiento no te ha sido abierto por medio del Espíritu Santo. Eso es obra de Dios. Yo puedo estudiar, y no es malo estudiar, tener todas las herramientas hermenéuticas. Yo puedo tener todos los comentarios habidos y por haber. ¿Sabes cuál es el problema de los comentarios? Que algún comentarista dice una cosa, el otro comentarista dice otra cosa, y Dios, si no es Juana, es su abuela. Pero cuando Dios te da el entendimiento, esa palabra queda marcada en tu corazón para siempre. Porque eso es obra de Dios. Y eso fue lo que Jesús hizo. Les abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras. Entonces les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Saben que la revelación de Jesús pone todas las cosas juntas. La conexión, Jesús es quien hace la conexión, ¿verdad? Esa conexión de la ley, ¿verdad? Que por ejemplo vemos en Deuteronomio 18:15, no lo tienen que buscar, Deuteronomio 18:15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios y a él oirás. Desde Deuteronomio está profetizando a Jesús. Desde los Salmos, yo publicaré, Salmos 2:7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Desde el libro de Isaías 53, por ejemplo, vemos aún tan específico, estamos hablando
de 600 años antes del advenimiento del Mesías. Y dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades. Era un presagio desde entonces del sacrificio sustituto que Jesús habría de llevar a cabo, que después en el libro de Hebreos dice que es con un solo sacrificio, una vez y para siempre. Que en el libro de Colosenses Pablo dice que el acta de los decretos que había contra nosotros fue anulada, porque Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Bendito el Señor. Luego en Isaías 61 habla. En Isaías, en otro pasaje, habla de que cuando Él haya puesto su vida en expiación por nuestros pecados, dice que verá linaje. Y ese linaje somos tú y yo en Cristo Jesús. Palabra que no se había cumplido en aquel entonces, cuando fue declarada, pero que es verdad. Tan verdad como que mi esposa estaba aquí. Ya, ¿dónde se fue? Tan verdad como ellos. Pero hasta que nuestros ojos ven la luz, alumbrando los ojos del entendimiento. Bendito el Señor. Gloria al Señor. El entendimiento sobre Jesús. La revelación de Jesús. Y luego el entendimiento acerca de Jesús. Y finalmente en el versículo 49 dice, escuchen esto, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre nosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos les bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Antes que había, después de la crucifixión, gran tristeza, shock. Y ahora con gran gozo. Y estaban siempre, ¿en dónde? En el templo, alabando y bendiciendo al Señor. Pero fíjense el encargo. Jesús se les aparece, Jesús se les muestra, Jesús hace la conexión entre lo que ya se había hablado, lo que está pasando y con su persona, y les hace un encargo, les comisiona el encargo de ir, de que serán enviados. Enviará la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero antes, ellos no podían precipitarse. ¿Cuántos de ustedes les han dicho? Yo me recuerdo cuando yo tenía 16 años, que alguien me había profetizado acerca del llamado del Señor al ministerio. Y yo a los 16 años, pero ¿cómo va a ser? Y no se vino a ejecutar hasta los 30 años. ¿Cómo es posible eso? Porque hay un tiempo. Uno no está todavía maduro. No hay cosas que Dios desea. Dios anuncia, Dios declara, pero hay cosas que Dios quiere madurar en ti. Y en ellos había que madurar. Dios tenía que madurar. ¿Sabes lo que tenía que madurar? Tenían que ser investidos del poder de lo alto. El Espíritu Santo. Porque tú puedes tener toda la preparación del mundo, tú puedes estar consciente del llamado y la comisión que te ha sido dada, pero si no es en el poder del Espíritu Santo, son meras palabrerías.
es pura intelectualismo, es puro obras aquí. Pero cuando ese conocimiento y esas obras están al servicio del amor a Cristo Jesús, al amor a la obra de Dios, el amor y la pasión por aquel que nos redimió y dio su vida por nosotros, y sabiendo que el Espíritu Santo es quien te envía, el Espíritu Santo es quien te capacita, el Espíritu Santo es que te empodera, el Espíritu Santo es el que hace la obra en ti, no eres tú. Cuando estamos conscientes de eso, entonces es que estamos listos para salir. Entonces es que me seréis mis testigos, recibiréis el Espíritu Santo y recibiréis poder. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. La pregunta y el desafío que quiero hacerles en esta hora. ¿Creemos que lo que hemos visto, lo que hemos recibido, es real? ¿Es verdad? Y yo les quiero hacer la pregunta que hacían los discípulos en el versículo 32. ¿No arde nuestro corazón en nosotros mientras con lo que hemos recibido hasta aquí? No arde nuestro corazón. Yo no sé ustedes, pero mi corazón está que arde por causa de la vida de Cristo, porque no podemos ser lo mismo. Una vez viene el Señor a nuestras vidas, una vez Él hace esa obra tan misteriosa, tan maravillosa, de redimir a su pueblo y redimirnos a nosotros y separarnos. Cuando yo veo de donde el Señor me sacó a mí, y vemos, y cuando tú ves la historia tuya, porque tú tienes historia también. La historia tuya, redentora, de la obra de Cristo Jesús en tu vida, que te separó, te salvó, vino a tu rescate, te libró del peligro, te libró de la muerte, te libró de toda atadura, te libró de toda cadena. Eso no fue por causa de alguien que vino a predicar y hablar bonito, palabras bonitas. Eso fue un ejercicio. Sí, Dios utilizó eso, pero lo que convierte. Yo no puedo convertir a nadie. Yo no puedo. Yo no soy ni el chicle en la suela del zapato de la obra comparable a la obra del Espíritu Santo del Señor. Yo soy siervo inútil. Y la verdad es que un día estoy aquí y mañana, quién sabe. Y así todos nosotros. Pero Dios es real. La realidad de Dios es, Él es el que hace la obra. Y nosotros lo que tenemos que hacer es reconocerlo a Él. Rendirnos a Él. Yo quisiera que inclinemos nuestro rostro en esta tarde y consideremos, y mientras los músicos pasan adelante, preparándose para la respuesta, quisiéramos considerar realmente, ¿arde tu corazón con lo que has recibido? De la aparición a la comisión. Dios no quiere una iglesia estancada. Dios no quiere una iglesia pasiva. Dios quiere una iglesia que en el poder de su Santo Espíritu se movilice y haga una diferencia en esta comunidad. Hoy hablábamos, mi esposa y yo hablábamos en el carro acerca de tantas iglesias que hay aquí en la comunidad, tantas congregaciones, ¿verdad? Es necesario que haya tantas congregaciones en la comunidad. Y la contestación es, sí es necesario. ¿Saben por qué? Porque el reino de Dios tiene que ser proclamado. Y Dios le ha comisionado eso a la iglesia. Pero Dios le ha comisionado a la iglesia
no en el sentido de una edificación de un edificio, de un sistema de sonido, de músicos, ni nada de esas cosas. Dios quiere propagar su reino, expandir su reino, esparciendo la semilla, utilizando hombres y mujeres, esparciendo la semilla, que caiga sobre la tierra y que esa semilla germine. Y germine, y como dice Marcos capítulo 4, y los que vengan los miércoles pues sabrán de lo que estoy hablando, ¿verdad? Marcos capítulo 4, ¿verdad? Que germina aún sin que el sembrador sepa cómo ha ocurrido eso. Es el Espíritu Santo que da el crecimiento. Y cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor, cuando nosotros somos sensibles a la voz del Espíritu Santo, mis amados, entonces, no importa cuán bonito, cuán feo yo pueda hablar, cuán mucho o cuán poco conocimiento yo pueda tener. No importa eso. Lo que sí importa es que yo estoy siendo obediente delante del Señor. Que mi corazón está respondiendo a esa carga que está dentro de lo más profundo de mi corazón para ir en pos de aquello que Dios quiere. Señor, úsame. Señor, toma mi vida. Señor, forma mi vida. Señor, usa mi vida y úsala con tu poder, porque separado de ti nada puedo hacer, Señor. Señor, y en esta tarde, Señor, clamamos, oh Señor, el poder de tu Santo Espíritu para que reviva, para que sople sobre cada uno de nosotros y cause ese ardor como sus discípulos. Los discípulos decían: arde en nuestro corazón las palabras que él ha dicho mientras caminábamos. Que arda en nuestros corazones para que tengamos carga, esa carga que solamente proviene de ti, esa carga, ese celo, solamente es posible. Oh Señor Jesús, oh toma tu iglesia. Oh Señor, levántate en medio de tu pueblo. Oh Señor, en esta hora clamamos a ti, oh Cristo de la gloria, para que tú seas exaltado y manifiesto en medio nuestro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.